quiero agradecer tanto a Lorenzo Cotino como a la cátedra que me hayan invitado a participar en esta mesa que considero de gran interés. Y después de oír al profesor Lorenzo, creo que mi presentación va a ser un poco una continuación a lo que él ha estado comentando, tanto por parte de la gobernanza como por la multidisciplinariedad que ha dicho que es del Congreso y lo que a mí me gusta señalar de quienes forman parte del equipo de investigación con el que trabajo. Me gusta siempre presentarlo porque creo que para trabajar con datos hay que trabajar con gente multidisciplinar y ahí formamos parte gente que es de matemáticas, de física, de documentación, médicos, gente de administración de empresas, de filología, administración de empresas. Lo único que nos falta es un abogado, que al estar diciéndolo Lorenzo he caído que nos faltaba todavía un perfil que deberíamos incluir. Nosotros que trabajamos con datos, vi esta encuesta que se publicó en Forbes en el 2016 y que creo que continúa siendo totalmente vigente, y es dónde pasamos la mayor parte del tiempo aquellos que trabajamos con datos. Pasamos la mayor parte del tiempo arreglando los datos en lugar de estar extrayendo o analizándolos. Además, esta es la parte menos que se ve menos desde fuera, cuando es la que más tiempo consume. Generalmente lo que se ve desde fuera es cuando se hace una visualización muy bonita o se da un resultado que es muy aparente. Pero la parte de limpieza que consume el 80% del tiempo, tanto la limpieza como la parte de búsqueda de esos datos que nos van a hacer falta, que consume un 19% del tiempo. Así, siguiendo uno de los chistes que salía en una cuenta de Twitter que actualmente ya no está activa, señalaba que el 99% del tiempo lo pasamos arreglando, preparando los datos y al final un 1% únicamente con una mala interpretación de los mismos. Ya enlazando también con lo que decía el profesor Lorenzo Cotino anteriormente, yo creo que hay que poner en contexto dónde nos encontramos ahora. Nos encontramos dentro de lo que es la Estrategia Europea de Datos que se ha realizado para un poco competir en igualdad de oportunidades con otros países y otros continentes, porque efectivamente va a haber una datasfera global de datos muy importante donde, dado que se van a introducir muchos vídeos, muchos sensores y demás, se dice que China va a ser el gran competidor en esta datasfera mundial que va a haber. Entonces, o Europa se pone un poco las pilas o no vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Por eso, de aquí, esto es uno de los puntos que hay que destacar de la estrategia europea de los datos, donde los productores deben tener un mayor control sobre los datos que generan. Me gusta siempre señalar que los datos es el único bien que tal cual se va usando, se va incrementando su valor. Además, el coste de replicar los datos es prácticamente nulo y además se pueden utilizar simultáneamente por distintas personas o instituciones al mismo tiempo sin que ello impida la reutilización. Entonces, es un valor que considero en alza y que debería Perdona, Antonia. Ha debido apagar el micro sin querer. Perdona, Antonia. ¿Sí? No te ahora te volvemos a escuchar. Te hemos perdido hace 20 segundos. Vale, vale. Se me había ido el micro y no me había dado cuenta. Como muevo las manos, había quitado el micro. Bueno, dentro de esta estrategia europea de datos que ya ha señalado el profesor Lorenzo Cotino, efectivamente no hay suficientes datos y debemos buscar la interacción tanto de los datos públicos como los privados y a la inversa. Y
intentar evitar estos desequilibrios que existen actualmente en el mercado en este mercado, donde son unos pocos los que dominan este mercado, las grandes tecnológicas, y precisamente no son las europeas. Por eso hay que luchar además por lo que es la interoperabilidad y la calidad de los datos para que efectivamente sea posible el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué son los datos abiertos? Creo que todos los que están en esta sesión ya lo conocen. Saben que tienen que se pueden utilizar, reutilizar, compartir y que además sean tan abiertos como sea posible, y aquellos que no tiene por qué estar todo abierto, como también se ha señalado anteriormente, sino aquello que sea de interés. Lo que sí que ha incluido esta estrategia europea es lo que se dicen los principios FAIR. Los principios FAIR de los datos abiertos son aquellos que dicen que deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Estos principios FAIR ya se habían adaptado a lo que eran los datos abiertos de investigación, pero no se habían aplicado a los datos abiertos de los gobiernos. Creo que eso es un paso importante, porque eso va a facilitar que información sobre qué datos pueden ser utilizados, cómo y por quién, lo cual va a incrementar la calidad de los datos, así como el potencial uso que se puede hacer de los mismos. Entonces, cuando hablamos de principios FAIR, ¿de qué estamos hablando? En principio, los principios FAIR lo que quieren es que las máquinas y los humanos sean capaces de encontrar, acceder, interpretar y reutilizar la información, ¿vale? Y además lo habla tratando tres tipos de entidades distintas, que son los datos, los metadatos y las infraestructuras. ¿Cómo eso pasaría a ser operativo? Porque yo creo que hacer operativo los principios FAIR es de vital importancia para que efectivamente la inteligencia artificial pueda operar sobre esos datos. Tal como he dicho al inicio, ¿dónde pasamos la mayor parte del tiempo? Buscando información aparte de limpiándola, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean encontrables los datos? Para que sean encontrables deben tener un identificador persistente único a nivel mundial. Deben tener además unos metadatos enlazados que describan absolutamente de qué datos se está tratando. Deben además estos metadatos estar enlazados con el identificador persistente único y además deben estar indexados en una base de datos. Bueno, eso facilitaría el que se puedan encontrar. Después, una vez los hemos encontrado, estos deben ser accesibles por las máquinas. Para que sean accesibles por las máquinas, ¿qué deben tener? Usar unos protocolos más o menos estándares. Esos protocolos de comunicación deben ser al menos libres o abiertos, que en algunos casos pueden requerir autentificación, pero no siempre, cuando sea necesario. Y además deben continuar, y eso se remarca bastante a lo largo de todos los principios, estar unidos a unos metadatos descriptivos que digan todo lo que se tiene que hacer. Una vez ya los hemos encontrado, son accesibles, pasamos a la tercera fase, que sean interoperables, porque ¿qué es lo que queremos? Los datos se enriquecen en la medida en que los puedes combinar con otro tipo de datos, ¿no? Para eso, ¿qué debemos utilizar? Para eso debemos utilizar vocabularios que sean estándares dentro del área de conocimiento en el que se enmarque ese conjunto de datos, con lo cual esos vocabularios también deben tener los principios FAIR
y además estos deben tener unos metadatos que estén relacionados con otros posibles datos que puedan ser de interés, lo que entraríamos ya en toda la esfera de los metadatos del Open Linked Data. Vale, ya hemos visto que son interoperables, pero ahora además queremos ver si son reusables. En los principios FAIR lo que se señala sobre todo es que además te dice esos datos con qué licencias de uso cuentan, porque si no se conocen las licencias de uso no se pueden reutilizar. Van unidos estas licencias y todo lo demás a las características de los metadatos. Se señala además la procedencia de los mismos y además se dice cómo deben ser citados en caso de que sean reutilizados. Eso yo creo que ayuda mucho a la hora de hacer que los datos sean utilizables, reutilizables y contribuyan a una inteligencia artificial que vaya mucho mejor. Pero ¿cuál es el coste que implica no cumplir los requisitos FAIR? Esto se hizo un estudio por parte de los datos de investigación que representaba para la Unión Europea el que los datos no tuvieran los principios FAIR. Entonces, se vio que el coste anual de no tenerlos de manera directa era más de 10.200 millones de euros al año. Pero indirectamente el impacto que tenía en la calidad de la investigación, en la legibilidad de los datos y en el tiempo que se gastaba para hacerlos interpretables, hacía que se incrementara ese gasto en 16.000 millones de euros anuales más. Con lo cual, es importante que los datos cumplan los principios FAIR. Así, se señala que tendrían un impacto positivo. Aquí están marcados los de investigación, pero creo que son trasladables a los datos abiertos. Reducirían la duplicidad en las investigaciones o en el tratamiento de los datos, en la gestión y administración de esos mismos. Ampliaría la parte de resultados de investigación y, sobre todo, lo que favorecería es que la gente que trata los datos se centrara en actividades sobre todo de valor añadido, que es la interpretación de los datos y no en la búsqueda y recolección de los datos existentes, con lo cual podríamos ser al final más competitivos. Cuando hablamos de datos abiertos, por eso lo he señalado en un principio, que creo que en estos momentos tenemos como dos clasificaciones, ¿no? Por un modelo, el modelo 5 estrellas de apertura de datos, que es el modelo de Tim Berners-Lee, donde va desde más abierto, que eran los que estaban en formato PDF, hasta el más cerrado que estaba en PDF, hasta el más abierto que ya eran los que estaban en Open Linked Data, que era la categoría de 5 estrellas. En cambio, los principios FAIR son unos principios que no son acumulativos, que puedes hacer cualquiera de ellos de manera más o menos individual. O coges el principio de encontrable o reutilizable y tal. Lo que facilita es que describen un proceso legible por máquinas o por personas para acceder a los datos. Describen también el contexto en el que se han generado y permite que estos puedan ser evaluados en cuanto a su utilidad y calidad. Además, defines explícitamente cuáles son las condiciones en las que se pueden reutilizar, que creo que es importante. Y además dan instrucciones de cómo se pueden citar cuando se vayan a reutilizar. ¿Dónde nos encontramos? Y ya presento tres proyectos los tres últimos proyectos en los que hemos trabajado con datos, de manera muy breve. Pues nos encontramos, por ejemplo, cuando hicimos un portal del COVID Data del 19. ¿Qué es lo que vimos ahí? En principio, se había establecido por parte del gobierno una serie de normas de cuál era la información que tenían que aportar las distintas comunidades. Pero ¿qué pasó? Que no se determinó desde un inicio cuál era el método de recogida. A ver, sí, de momento.
perdón, cuál era el método de recogida de la información y qué abarcaba cada uno de los indicadores de la muestra, con lo cual hizo que luego se fueran estableciendo un montón de notas correctoras por parte del gobierno. Hay que agradecer a distintos colectivos el que estuvieran trabajando por la limpieza de estos datos, como es Datadista y Providencial Data, que estuvieron trabajando y ofreciendo los datos a todo el conjunto de la población, ¿no? Entonces, si vemos lo que fue ocurriendo a lo largo de toda la primera parte de la pandemia, que fue lo que nosotros estuvimos viendo en nuestro portal de datos del COVID, se hicieron un montón de notas correctoras donde en algunos casos hasta había como resucitado gente porque habían cambiado los parámetros de cómo contar los fallecidos o cómo contar los posibles casos de infectados, ¿no? Así que los principales obstáculos que ya vimos es que no cumplían las características mínimas que diría Tim Berners-Lee, no se había establecido bien cuál era el horario de recogida de datos, entonces muchos de ellos no tenían la misma estructura, entonces no describían la misma realidad ni la misma evolución, con lo cual era muy difícil comparar lo que se había seguido en unos sitios frente a otros, ¿vale? Y entonces la cantidad de notaciones correctores hacía que continuamente se estuvieran revisando los datos. Así que como conclusiones a esta parte habría que decir que hay que ir a las fuentes oficiales, se debe tener un fichero de metadatos descriptivo que efectivamente cuente todo lo que está ocurriendo y también ver los históricos si efectivamente mantienen las series tal y como empezaron a publicarse, ¿vale? Un segundo trabajo, por ejemplo, lo hemos tenido recientemente cuando estuvimos trabajando, este portal lo publicamos hace poco, ¿no? Sobre las subvenciones dadas a asociaciones. Entonces, si te pones a mirar y a trabajar con la información que viene en el diario oficial, por ejemplo, si en nuestra comunidad que tiene 2 lenguas oficiales, cuando se publica, no tienen en cuenta aquellos que vamos a trabajar con la información. Y en unas ocasiones aparece en un idioma, en una tabla, y en otra tabla otro idioma. Es un año. Al año siguiente resulta que aparece todo en la misma tabla, en la misma fila, separado por un corchete. Entonces ya no tiene la misma estructura. Aparte de que lo que se hace también es traducir el nombre de las instituciones. Pero ¿cuál es el nombre oficial? Si no lo puedo buscar porque en muchos casos no aparece el NIF o el CIF de la institución para que pueda ir a combinarlo con otros datos para ver cuál es el nombre oficial. Aparte de que cada año se va cambiando la estructura de la información que se ofrece, con lo cual hacer un análisis histórico resulta difícil porque volvemos a lo mismo. No tenemos series históricas que puedan pervivir, ¿no? Otra cosa que también se supone que está estandarizada, pero que no se cumple tampoco en la publicación de los diarios oficiales, los nombres de los ayuntamientos. Cuando han dado ayudas a los ayuntamientos, se han traducido cuando no se ha utilizado el nombre oficial. Si el nombre oficial es en valenciano, se dice en valenciano, si es en castellano, independientemente de dónde se tenga que publicar, que para eso está el nombre estandarizado que ya se publica, por ejemplo, en el INE, de los nombres de los municipios, lo cual ahorraría bastante trabajo a la hora de limpiar esos datos y estandarizarlos, ¿vale? Esos son algunos de los problemas que nos hemos encontrado aquí. Después, si nos vamos a bases de datos para otro proyecto que hemos estado trabajando para descargar los datos, por ejemplo, de los centros de formación de secundaria, ¿vale? Aquí ves que para descargarte la información, en un primer momento parece que sea fácil, te facilitan un Excel,
Pero ¿qué pasa? Que en ese Excel solamente te aparece la información básica. Si luego quieres la información de cada uno de los centros, tienes que ir haciendo clic a cada uno de ellos para recogerla, para luego evaluarla. Con lo cual, tienes que hacer una labor de scrapeo y programación enorme, cosa que debería ser mucho más simple para aquellos que queramos reutilizar información de las bases de datos. Entonces, ya para terminar, como conclusiones, creo que deberíamos ir a una normalización de autoridades, una definición de conceptos que sea homogénea, que las bases de datos sean accesibles, que existan estructuras de datos normalizadas y, sobre todo, que vayamos camino de utilizar todos los principios FAIR y las 5 estrellas de Tim Berners-Lee. Creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias.